juvenil más común dentro de la parte de dermatomyositis, aunque también en polimiositis, las miopatías asociadas a cáncer, el mayor grupo dentro del cuadro de las dermatomyositis, los síndromes de sintetasa también dentro de predominantes. Hay otro componente externo que son los cuerpos de inclusión. Acá se ve como intersectan en esta imagen porque parte de su comportamiento puede parecerse al de la polimiositis. También tenemos salidas que son overlap, ¿no? Por ejemplo, puede haber un overlap entre una dermatomyositis y lupus o una dermatomyositis y esclerodermia. Con respecto a datos epidemiológicos, podemos ver que la frecuencia es bastante baja, ¿no? Acá ustedes pueden ver algunos datos en incidencia promedio de 8 por 1.000.000 de habitantes, bastante bajo. Y datos de Argentina, un país de latinoamericano más cercano, están en 10 por 1.000.000. Igual la prevalencia es baja, ¿no? Pueden ver 14 por 100.000. ¿Qué factores de riesgo, qué factores van a conllevar a predisponer a esta enfermedad? La parte genética es muy importante. La parte genética da la susceptibilidad frente a la cual y a exponerse el paciente a infecciones, a medios de entorno, como la luz ultravioleta, o estilos de vida poco saludables, diferentes fármacos, alteraciones hormonales, van a conllevar a que la susceptibilidad genética, que está determinada acá, termine expresando esta enfermedad que es la dermatomyositis o la polimiositis, ¿no? En el caso de la dermatomyositis hay picos. Hay un primer pico que está entre los 5 a 12 años, que ya lo conversaron con la doctora Navarro, y un segundo pico que viene por edad, típicamente después de los 40 años, ¿no? Acá está la lista de genes. Hay genes que están relacionados con el HLA, hay genes no relacionados con el HLA, que están en esta lista, hay genes que confieren en severidad, otros protectores con cuadros un poco más leves, con menos compromisos sistémicos como pulmonares, etc. Miren la lista de hilo que se han asociado. Fármacos, importantes las estatinas, que están asociadas con las miopatías. Los corticoides también. Parte de lo que ya les he explicado, ¿no? Tenemos una alteración genética, polimorfismos a nivel del HLA y genes no HLA, que al exponerse con un factor tóxico agresivo para el cuerpo, estresante, va a generar una alteración de la tolerancia inmunológica. El sistema inmune no se puede adaptar, no puede responder de forma adecuada y termina elevando citoquinas, enzimas que van a provocar el daño muscular. Con respecto al compromiso muscular, es muy típico el cuadro tanto de la polimiositis como de la dermatomyositis. El cuadro típico es de afectación de músculos proximales, los músculos iliopsoas, glúteo mayor, glúteo medio, que corresponden a la cintura pélvica, los músculos deltoides a la cintura escapular y términos musculares. Tienes los músculos flexores cervicales, los músculos palestinales, que son los típicos comprometidos y los que uno va a evaluar cuando le llegue un paciente con este tipo de compromiso. El cuadro típico de afectación muscular no es un cuadro de dolor, es un cuadro de debilidad. Y este cuadro de debilidad tiene una evolución de subaguda a crónica, que evoluciona de semanas hasta meses. No es algo agudo, no es algo que aparezca en 7 días, aparece de forma progresiva. El comportamiento es una afectación simétrica. Y como ya les expliqué, la afectación de cintura tanto escapular como pélvica, pero que en el progreso, si el paciente no recibe el tratamiento, la enfermedad evoluciona, puede llegar a afectar algunos músculos distales, ¿no? Pero esto, para que tome mucho tiempo, tendría que no recibir tratamiento. Acá están los otros músculos que les he detallado. Si hay afectación de músculos respiratorios, afectación de músculos faríneos, pues van a presentarse otros síntomas, como disfagia, la complicaciones como aspiración y neumonía, que van a terminar dañando aún más el pulmón de ese paciente que por la propia enfermedad de afectarse. Lo típico es que no haya una pérdida sensorial. Entonces, si usted
ustedes, sumado a esa clínica, tienen pérdida sensorial, planteemos hipótesis, un diagnóstico diferencial. Los reflejos han sido usados, porque no es una patología que esté afectando el sistema nervioso periférico ni central. No hay compromiso neurológico en esta patología. ¿Okay? Sin embargo, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que tiene un compromiso muscular tan severo, que tenga una fuerza muscular, por ejemplo, 0 de 5, dado que el músculo no responde, pues no le va a dar el reflejo o una alteración de la reflejo. No hay dosis lateral, no hay compromiso de los músculos extraoculares. ¿Puede haber dolor? Sí, sí puede acompañar el dolor a esta neuropatía. Especialmente si hay una necrosis rápida con una neuropatía necrotizante, pero no es la parte predominante. Lo típico es el predominio, es la percepción de la debilidad. Si encuentran un dolor muscular importante, habría que hacer un estudio para evaluar si quizás está afectando otro problema. Puede haber una artritis, quizás en la articulación del hombro, puede haber sumado síntomas de fibromialgia en pacientes que son más de 40, 50 años y predomina el dolor más que un cuadro de debilidad, podría tener una polimialgia reumática, que es otra enfermedad. Importante, ustedes siempre tienen que detallar una evaluación de la función muscular, de la debilidad. Lo normal en ustedes sería que tengan una fuerza muscular de 5 sobre 5, y esto implica contra una resistencia máxima. Podemos evaluar al paciente con una resistencia más leve, pero que eso sería mejor si lo hacemos de forma algo práctica. A ver, tú eres el delegado. ¿Quién es el delegado? Yo voy a ser el paciente. Voy a ser el evaluador. Sí, gracias, soy el paciente. Yo soy tu paciente. Y el paciente te puede mencionar los siguientes síntomas. Tiene debilidad para subir escaleras, por ejemplo. Tiene debilidad para peinarse. No tiene debilidad para escribir. Te das cuenta en solo preguntas qué síntomas van predominando. Pero sí yo quiero que evalúes la fuerza muscular en este paciente, por ejemplo. Yo te voy a decir, vas a evaluar deltoides, ¿ya? Te mencioné que se compromete al inicio. Si tú quieres evaluar deltoides, por ejemplo, el deltoides va a hacer esta función, ¿no? Tú te paras delante de mí con el evaluador. Vas a presionar estas zonas y vas a empujar hacia abajo, fuerte. Yo resisto, ¿no? Si yo resisto, significa que yo tengo una fuerza normal para la resistencia que estoy colocando. ¿Ya? Pero ahora vas a hacer una fuerza menor. Es una fuerza menor. ¿Resisto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces con esa fuerza menor, tú dices que como mínimo yo tengo 4 puntos. ¿Ya? Ahora, intenta hacerlo fuerte. Y yo caigo. Entonces, no llego a fuerza máxima. Ahí es donde te pones al siguiente nivel. No llego a fuerza máxima, evalúa lo siguiente. Evalúa resistencia parcial. Si yo tolero, ¿cuánto sería? 4. Y si yo caigo, evalúo 3. ¿Ya? Aún no, evalúo 3. Entonces, ¿qué estás evaluando? Contra caída. Entonces, de ahí, tú solo ves qué es lo que yo puedo hacer. ¿No? Tú me dices, levanta el brazo, pero no es levantar y caer. Tiene que tener un cierto tiempo de tolerancia. Algunos te mencionan entre 30 a 1 minuto. Si tu paciente está manteniendo la fuerza contra la gravedad, pero no ha logrado tu resistencia, ¿cuánto sería? 3 puntos. Pero imagínate, yo soy tu paciente, levanta contra la gravedad y yo no puedo levantar. No llego a cumplir 3. Pasas al siguiente punto. Vas a evaluar arrastre. Quizás el paciente no tiene la fuerza para luchar contra la gravedad, pero sí puede hacer eso. Si yo puedo arrastrar en mi plano mi brazo, al menos, ahí será 2 puntos. ¿Sí? Pero hay pacientes que ni siquiera
siquiera el paciente tiene tono, te vas a colocar el implante de cero. Ese es el reporte que tú vas a hacer para la evaluación proximal, para la evaluación de manos, de muslos, de piernas. Y eso es haces un muñeco donde vas a detallar cómo está la fuerza de tu paciente. ¿Ya? Similar creo que hacen con la parte del complejo, la parte similar que eso lo evalúan en neurología. Ustedes hablan de compromiso muscular. Ahora, las dermatologías también tienen un compromiso muscular. Son múltiples lesiones que ustedes pueden ver aquí. Un montón. Este tipo de lesiones probablemente las va a conocer mucho más en residente. Pero es importante que al menos ustedes se conozcan ustedes lo que es el signo de la pápula de voto y el entrenamiento, porque son las características clásicas. Eso es lo que ustedes tienen que detectar. Si ustedes están haciendo el CELU y encuentran esas características, van a pensar que una dermatología lo van a repetir. Los pacientes pueden llegar a entrar con esos cerebros. Estas son las zonas áreas donde típicamente se presentan lesiones. Son zonas expresoras. Rodillas, deditos, tobillos, brazos, muslos. Esta zona que regularmente se expuesta al sol, cara, ese es un paciente que tiene edema de. Si ustedes pueden ver los párpados, están con una coloración rojiza y se ven hinchados. ¿No? Característica de un paciente con dermatositis. Tiene esa frecuencia, 30 a 60% en esos pacientes. Si ahora ven las manos, ustedes pueden ver que está eritematoso, rojizo, se puede ver descamativo. Quizás no se puede ver tanto el detalle, pero tiene como unos puntitos, tiene unas pequeñas elevaciones, son unas pápulas. Son pápulas eritematosas, descamativas, y si se dan cuenta, la distribución no es en todo el dedo. Está en metacarbopalágicas, interpalágicas proximales, en las interpalágicas distales, está respetando estas zonas, ¿no? Y eso es el signo de otro. Y si hay pápulas, son las pápulas de otro. Acá se puede ver un poco de estas pápulas. Pápulas llamativas y entonces, si ven esas características y se tiene el video muscular proximal, que es el dermatositis. Igual se presentan los codos. Acá no hay pápulas, acá va a ser el signo de botón. En específico, pero el paciente tiene un eritema facial. ¿Está respetando ese surco? No respeta. Hay un lupus, donde sí hay un respeto de esa región. Puede haber eritema en las regiones la vía auricular. Bien, esta región expuesta al sol está eritematosa. Este es un cambio inflamatorio, agudo, subagudo. En el tiempo, los cambios de la piel. ¿Han llevado a la dermatología? No, todavía, doctor. Los cambios inflamatorios en piel, cuando comienzan a volverse ya crónicos, comienzan a tener unos cambios. Así está eritematoso, pero si es una afectación excesiva, pueden haber cambios de coloración. Se puede ver la región hipercrónica. Y en enfermedades como esclerodermia, que es otra diferente, se puede presentar un signo de sal pimienta, que son manchas blancas y manchas oscuras. Pero bueno, acá estamos en dermato y estamos viendo prominentes signos inflamatorios, no tanto anterior como posterior, signo de Chal, signo de incoyuntura. No se sabe por qué, pero en la cara lateral del muslo también aparece un eritema. Eso le llaman el signo de la historia. Igual ustedes acá ven que está eritematosa. Acá no respeta tanto la característica genética clásica. Está eritematoso todo el dedo. Pero ustedes pueden ver que hay pápulas en las interpalágicas. Muy importante también estos cambios, porque a nivel de cutícula se muestra una hipertrofia
hay un eritema periodial. Y si uno lo pudiese ver de forma más cercana, con un capilaroscopio o con una lupa, podría verse acá una dilatación de los capilares, como si fuese una telangiectasia. Esto es lo que llamamos manos de mecánico. Manos de mecánico es una característica muy clásica de lo que es el síndrome de sintetasa. Ustedes pueden ver un engrosamiento de la piel, hiperkeratosis, pueden haber fisuras en la piel, eritema, una mano dura como una persona que trabaja fuerte. Y esto es una característica del síndrome de sintetasa. Acá pueden ver también en estas áreas perundiales está eritematoso, hay una dilatación de un vaso, se hace grande, pueden haber hemorragias auriculares. Acá es en una foto más cercana. Los capilares, ustedes no los podrían ver, pero en un paciente que tiene dermatomyositis, tiene una característica muy típica y es el agrandamiento, son megacapilares. Miren cómo están dilatados las asas capilares. Calcinosis, típico en pacientes con dermatomyositis, en escleroderma también, en zonas extensoras, la piel se vuelve gruesa, con una liberación de material cálcico, duro, vistoso, como si fuera un nódulo ondulado subcutáneo, intercutáneo, facial, muscular, en múltiples zonas, puede llegar a generar limitación funcional, más frecuente en las dermatomyositis juveniles. Y miren esto, para las neuropatías hay anticuerpos específicos y anticuerpos inespecíficos. ¿No? De los anticuerpos específicos para miositis son un montón, les voy a mostrar una lista después, pero está asociado para carcinosis, en este caso, el anti-NX2. Hay una dermatomyositis que se denomina amiopática, o sea, no está afectando la parte del músculo, es como si solo tuviese el compromiso cutáneo. ¿No? Esta dermatomyositis amiopática está asociada comúnmente con el anti-MDA5, que es otro anticuerpo específico, puede generar un botón inverso en la espalda, en estas zonas flexoras, puede generar úlceras cutáneas, ustedes pueden ver la ulceración. Úlceras cutáneas pueden ser severas. Está generando un daño vascular importante. Como todas las enfermedades autoinmunes, también hay un compromiso constitucional. De ustedes en enfermedades de salud y a lupus, en lupus te refieren a pacientes que tienen fatiga, tienen fiebre, pierde peso. Esta enfermedad también puede provocar esos síntomas. Y hasta 40-30% de los pacientes. Que haya fiebre es infrecuente, pero puede estar. Más frecuente es hay pérdida de peso, sí, también. Compromiso articular. En el compromiso articular lo van a encontrar más asociado con algún tipo de anticuerpo. Por ejemplo, los antisintetasa tipo anticoágulo tienden a provocar artritis. Tanto la expresión donde se ha encontrado sinovitis, que es artritis, o solo la artritis inflamatoria. Artritis inflamatoria quiere decir que el paciente puede tener un dolor de predominio matutino, con síntomas de rigidez matutina, diarrea, pero también en otros anticuerpos antisintetasa, anti-EJ, anti-KS, etc. 25%, un cuarto de los pacientes no pueden presentar el debut. Estos pacientes pueden hacer con artritis, entonces podrían llegar a presentar factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, y esto conferirle un riesgo para hacer erosión y deformación. Hay formas clínicas de presentarse. Lo que les podría confundir a ustedes es una expresión de poliartritis simétrica. Hay deformación, que son lesiones. Esto se puede parecer mucho con una artritis reumatoide, especialmente si simula a una artritis reumatoide seronegativa. Hay artritis reumatoide seronegativas que son muy frecuentes, pero pueden confundirse con el compromiso. Es importante, si yo tengo una artritis reumatoide seronegativa, hacer un perfil en extendido y buscar, porque acá puede haber una causa. Pueden haber otras placas aisladas, artropatía con luxación articular. Esto ya lo tenemos en análisis
Son 3 fases de curación. ¿Recuerdas el orden? Eso es importante. Eritema, Constricción. eritema, Validez y cianosis. Ya, son 3, pero ¿cuál es el orden? palidez, eritema, cianosis. 4. Validez. Primero, se corta la circulación. No llega a circulación y se vuelve pálido. Luego comienza a acumularse la sangre desoxigenada y se vuelve cianótico. Y al recuperar la circulación, comienza a ponerse edímetos. Blanco, morado y rojo. Pueden recordar la el fenómeno de reino no es siempre asociado a enfermedades autoinmunes. Es importante diferenciarlo. Así se ven los capilares. Delgaditos, como las asas de los manchitos que usan las chicas. Pero en patología autoinmune puede haber algunos cambios. Miren, esto es a lo que le denominamos una capilar. Ustedes lo pueden ver afectado este capilar pequeñito. La alteración mayor es importante. Estos capilares pueden romperse y generar hemorragias. Y en las zonas de ruptura pueden quedarse zonas vasculares. Luego, por el proceso de hipoxia, comienzan a regenerarse, pero de una forma desorganizada, y eso tiende a ser lo que llamamos capilares ramificados, serpenteantes. Importante es también, más frecuente en dermatomiositis, muy frecuente asociada con el síndrome de Pintellasa. Puede predecir el desarrollo de miositis, o el desarrollo de esclerodermia, lupus. Las anormalidades son frecuentemente de encontrar en el 40-90%. Esto es muy importante. La dermatomiositis puede llegar a provocar un compromiso pulmonar importante, lo que antes denominaban fibrosis pulmonar, también la enfermedad pulmonar intersticial. Muchas veces es asintomática. A los pacientes los detectan cuando están haciendo un screening de cáncer o un screening precisamente para evaluar el espíritu. Pero en el tiempo puede progresar, puede ser una línea progresiva, crónica, que es la forma más usual de presentación, que se puede dar en el los casos que asociado a la Pintellasa. Menos frecuente, pero también puede haber una línea que evoluciona rápidamente. Línea aguda, rara, puede ser un tromboembolismo en estos pacientes. Puede haber neumomediastino, también es raro, pero está asociado a la dermatomiositis. Así que puede estirarse por problemas que hacen a nivel de vía digestiva. Hacen por respiración neumonías o algunos medicamentos, como el metotrexato podría, aunque poco frecuente, tener una toxicidad o una disnea aguda, una neumonitis o toxicidad metotrexato, infrecuentemente. Pueden hacer hipertensión pulmonar, pueden hacer tromboembolia pulmonar. Frecuente que hagan infecciones por los problemas antes mencionados, muy asociado a mortalidad en estos pacientes. Neumonías por aspiración, por reflujo, por lo que estaba mencionando anteriormente, y esofágica. Ustedes pueden ver en estos cortes cómo se da un proceso fibrótico de la articulación a nivel de bases. Esa es la característica, es un compromiso predominante en bases. Y además, ustedes pueden ver que está predominante compromiso fibrótico en las regiones posteriores. Similares a ellas lo van a encontrar en esclerodermia. Puede haber compromiso cardíaco. Pueden haber alteraciones del EKG, algunos tipos de arritmias. Acá hay algo muy importante. Cuando se da el músculo, comienzan a elevarse enzimas musculares como la CPK total. Pero, ¿se han llevado a radiología? Sí. Sí. Comúnmente ustedes ven las troponinas y la CPK-NB como elevación, pacientes que tienen isquemia, ¿no? Es un marcador útil. En estos pacientes con compromiso muscular puede darse una elevación de esto de forma inespecífica. Esto no significa que estén infartando
con elevación de la CPKM y la troponina. La troponina es más específica en este sentido para diferenciar. Puede haber resonancia cardíaca cuando encuentran inflamación, puede haber daño miocárdico o infarto, para diferenciarlos. Otro punto muy importante en las neuropatías, la asociación al cáncer. Esta asociación es importante, especialmente si ustedes encuentran dermatomiositis. Dermatomiositis es mucho más que polimiositis. Si ustedes tienen un paciente añoso con debilidad muscular, con cambios de otro, de tropo, tienen la obligación de hacer un estudio para declarar cáncer. Estos pacientes pueden presentar el compromiso como dermatomiositis hasta 5 años antes de que se debute el problema de cáncer. Es importante buscarlo. La asociación en dermatomiositis es un 30%, puede ser en ovario, pulmón, páncreas, linfoma, estómago, una tomografía de recompensa en búsqueda de esa patología. E incluso, si no han encontrado el cáncer ahora, en los siguientes 5 años puede aparecer el cáncer. Entonces es importante que se haga un seguimiento de ese paciente. Hay factores de riesgo. A los 50 años, paciente varón, síntomas de disfagia, si hay cambios necróticos en piel. ¿Recuerdan con qué marcador asociado con el necrótico en piel? ¿Alguien me dice eso? Úlceras necróticas. El pie. Ahorita vamos a ver. Ahorita no va a ver. Otro importante, si estás dando tratamiento a tu paciente y hay refractariedad al tratamiento, porque tienes que tratar el cáncer para que mejore tu compromiso muscular. La dermatomiositis, más frecuente. Si hay consumo de C4, típicamente esta enfermedad de las neuropatías no consume C3, no consume C4, a diferencia de lupus, ¿no? Si los niveles de CPK son demasiado elevados, estos son los anticuerpos más específicos asociados con el cáncer. Si sacas un perfil de tu paciente y tiene antitype 1, antígeno X2, anti-SAC, está con una evolución de cáncer, una evaluación de cáncer a través de estos anticuerpos. Simplemente sintetasa que y aparte de lo que vemos en la clínica, esos son algunos de los marcadores, antico 1, PL7, PL12, J, KS, JASO, etc. Son más detalles. Tiene características típicas. ¿Qué es lo típico para hacer antisintetasa? Paciente con renio, síntomas constitucionales como fiebre, la presencia de cáncer mecánico. Otro típico es la presencia de hepatina. ¿Cómo lo evalúas? Esas características. Paciente con miositis, con artritis y con hepatina. Estas son características típicas. ¿Cómo llegas al diagnóstico? No existe como tal un criterio de diagnóstico, pero sí hay criterios de clasificación, como les había explicado antes, que los podemos utilizar de forma práctica, ¿no? Estos son los criterios más antiguos, que son los de Bohan y Pickard. Son bastante comprensibles. Punto 1. Tienes un paciente que tiene debilidad muscular proximal y simétrica. Pero si tu paciente tiene debilidad distal, lo descartas, no es aquí. Si su debilidad es simétrica, chao. Tiene evidencia de que hay compromiso muscular. Acá, en enzimas musculares, es un paciente que va a elevar niveles de CPK total, va a elevar los niveles de la hidrogenasa, la granulasa, las aminasas. ¿Basta con las enzimas? No. Tienes que demostrar de alguna otra forma. Y puedes hacer dos formas de estudio. Uno, o buscas la electromiografía, donde vas a encontrar algunas alteraciones que les voy a mencionar en una siguiente imagen, o por hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Tienes que darle un sustento más a esto. El hallazgo anatomopatológico vas a encontrar necrosis, fagocitosis, regeneración, atrofia, infiltrado
tienes 2 a 4 características de estas, vas a tener una dermatología probable definitiva si te obliga a usar menos 3 de las características. No siempre vas a necesitar llegar a la biopsia. Tienes 3 de 4, tienes debilidad muscular proximal, tienes aumento de enzimas, tienes electromiografía, ya tienes 3 de 4, más el compromiso cutáneo, tienes una dermatogenosis. Pero estos son los criterios más actuales, son los criterios de EULAR, la Academia Europea para el Estudio de Enfermedades Autoinmunes. Aquí les he puesto un link donde ustedes pueden acceder para usar esa calculadora. Si ustedes tienen un paciente con síntomas prototipo, pueden ingresar. Pero miren, muestra más en detalle algunas características. Ya acá les he hablado de la debilidad. Hace un detallado listado de esas 3 características, lo que les dije, el tropo, pápulas y signos de botón. Síntomas gastrointestinales, especialmente lo que es debilidad esofágica. Ya considera aquí algún marcador, ¿no? En el anterior no encontrabas. Para esos tiempos no tenían detallados todos los marcadores. Está detallado especialmente en el CO1, las enzimas musculares y resultados de la biopsia. Esto te va a permitir diferenciar si tienes en esta calculadora quizás una dermatomiositis juvenil, una dermatomiositis de adulto, una polimiositis o una miositis por cuerpos de inclusión. En miositis por cuerpos de inclusión, más que encontrar cambios infiltrados inflamatorios, lo importante aquí es la presencia de las vacunas con borde de amigueto. Esta es la característica anatomopatológica de la miositis por cuerpos de inclusión. Miositis por cuerpos de inclusión, a diferencia de las anteriores que hemos desarrollado, es una miopatía que puede ser asimétrica, es una miopatía que compromete más componentes distales. Entonces es muy importante diferenciar estas miopatías. Con respecto al laboratorio que les he mencionado, el 85% tienen alteraciones en enzimas musculares. Ustedes han visto artritis reumatoide y probablemente han visto que se elevan mucho los marcadores inflamatorios. Aquí no es el patrón típico, no es típico que se eleven los marcadores inflamatorios. Si encuentras un PCR muy alto, una BCG muy alta, pues puede ser una enfermedad pulmonar relacionada con una patología. Si encuentras elevación de ferritina, factor para el pronóstico. El anticuerpo antinuclear que solemos buscarlo para las enfermedades autoinmunes, miren, solo 50%. Si ustedes encuentran nada negativo, no les va a descartar una enfermedad, una miopatía inflamatoria. Acá tendrían que pedir un perfil. Acá está la lista de los anticuerpos específicos, ¿no? Pero vamos a verlo. Esto es antisintetasa, que son todos antisintetasa. Hay otros que no son antisintetasa. Anti-2, MNA5, TIF, SAC, algunos otros cáncer de función. Pero esto ya está muy bien. Los anticuerpos, van a encontrar anticuerpos relacionados con diferentes presentaciones clínicas, ¿no? Tienen los antisintetasa con el síndrome antisintetasa. Estos, a su vez, están asociados con compromiso pulmonar. También tienes el anti-ML5 asociado con compromiso pulmonar. Y esto es típicamente la una enfermedad rápidamente progresiva. Tienes algunos marcadores que están asociados con otra enfermedad. Por ejemplo, si encuentras un PNSCL, no sé si les acaba de acordar el SC70, que es un marcador esclerodermia. Este marcador es asociado con una esclerodermia con hemopatía. Tienes asociados con estatinas. Si tienes un paciente tomando atorvastatina, por ejemplo, y genera daño muscular, puedes encontrar este marcador, la HNG4. Tienes alteraciones relacionadas con disfagia, CNP. Tienes acá un marcador asociado con IBM, que es la enfermedad por depósito de cuerpos de inclusión, es el 5LT1. Tienes los que están relacionados con mayor compromiso cutáneo, con carcinosis, con malignidad, con cáncer de cérebro. Entonces hay una amplia lista de anticuerpos. ¿Esto dónde lo detecta? En el perfil y en la colectora. El otro estudio era la electromiografía. ¿Pero cómo lo neurología? ¿Sí? ¿Me lleva? Entonces, en neurología se han explicado que hacen una evaluación sensitiva en la electromiografía y una evaluación muscular. Pero no se importa
cortes de evaluación muscular. Entonces, cuando los doctores de neurología colocan sus agujas a nivel muscular y pasan un estímulo eléctrico, debe ubicarse así, en los potenciales amplitud de onda, en espacio de separación, ¿ok? Pero en las miopatías, estos potenciales son infinitos y pueden, de forma espontánea, liberarse otros componentes y son erráticos, no están siguiendo la misma separación de amplitud de onda. Este es un componente de la miopatía. Y acá pueden diferenciar cómo se ve normal de la miopatía. ¿Hay actividad espontánea en un músculo sano? No. Entonces no debería haber fibrilación, ¿no? En cambio, en las miopatías sí pueden haber fibrilaciones, porque es una actividad espontánea que no debería aparecer. La morfología de la unidad reclutadora, una morfología normal es que se alterada. Amplitud pequeña, son ondas chiquitas. Duración corta, a diferencia de este ancho de onda. Y sobre el reclutamiento, tenemos un reclutamiento temprano, que está apareciendo antes, por eso es que está apareciendo antes de que se dé una conclusión. Y un informe de tomografía van a hacer evaluaciones de zonas distales y zonas proximales. Ustedes van a determinar, neurólogo va a determinar que hay un componente más de afectación proximal que de zonas distales. En las biopsias musculares, ustedes pueden ver de esta forma el tejido muscular, las rodillas separadas, y lo que va a haber es infiltrados de células macrofágicas, necrosis, acá hay una destrucción de esta célula que está neofibria, hay una destrucción de necrosis y degeneración, infiltrados de macrófagos. Pero vamos a verlo así. Eso es muy importante. La biopsia les permite diferenciar una dermatomyositis de una polimiositis muy bien. Tienen un comportamiento bastante diferente. Ustedes tienen acá la célula muscular con su perinicio, acá dentro está el ectomisio. Si ustedes hablan de una dermatomyositis, la afectación está a nivel de perinicio y perivascular. Esto es muy importante porque se puede asociar con cambios vasculíticos. En cambio, en el perinicio está alrededor. En polimiositis, en cambio, es adentro, que es a nivel de endomisio. Tiene un proceso infiltrado inflamatorio diferente. Y las células que predominan en dermatomyositis son los CD4, a diferencia de la poli, quienes predominan el CD8. Cuando hablas de miositis por cuerpos de inclusión, también tienes un predominio de CD8 similar a lo que son polimiositis. Pero acá tienes una diferencia. Están las vacuolas, el infiltro de vacuolas, ¿dónde están? Cambios vaculares en ribeto. Estas son las características de los tipos de cuerpos de inclusión. Y obviamente es el momento de dónde vas a tomar la fibra muscular. Cuando el neurólogo me determina un componente de afectación, por ejemplo acá tenemos afectación de deltoides. En el cirujano toma la biopsia de deltoides y demostraré que estos hay la misma. No está incluido en los criterios de clasificación, pero la resonancia también puede ayudar, especialmente en los pacientes en los que aparentemente no hay compromiso muscular por electromiografía o enzimas musculares, pero puede determinarse como los músculos proximales están captando contraste, es una zona inflamatoria. E incluso con el tratamiento con corticoides, estas zonas inflamatorias se pierden. Esto también te permite detectar un componente muscular inflamatorio tipo proximal. Acá pueden ver cómo hay una respuesta al tratamiento. Músculos inflamados que poco a poco van mejorando y disminuyendo en su captación. Con respecto al tratamiento, similar a la mayoría de enfermedades autoinmunes, la terapia con la que suele comenzarse son los corticoides, típicamente a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo por día, con los cuales van a tener una respuesta bastante adecuada. En general, los corticoides se comienzan de vía oral. Se puede iniciar pulsos, especialmente en los que tienen un compromiso muy severo, por ejemplo, si tienen un compromiso a nivel cervical, con riesgo de que se te pueden hacer aspiraciones, de lifonía, puede comenzar con pulsos, pero lo típico es que con la parte de corticoides orales. Se suele asociar un inmunosupresor.
exámenes te van a preguntar esto, porque tienen mucha importancia esto. Un paciente con cuadro de neuropatía debe ser estudiado para tratar de cáncer, para tratar de que son puntos importantes relacionados con el tratamiento de estos pacientes. Y esto es como un resumen. ¿En qué pacientes me debería ayudar a pensar? ¿En qué pacientes yo debo pensar en un cuadro de miositis? Importante, la historia familiar de autoinmunidad. La característica del cuadro, una debilidad que es simétrica, progresiva y crónica, predomina en proximal sobre el distal. Puede haber a lo largo del tiempo síntomas de atrofia, pero a lo largo del tiempo. ¿Qué te hace alejar esto? Por ejemplo, si vas a la neuropatía, entonces, si está ausente síntomas de neuropatía, fasciculaciones, calambres, ¿qué coges aquí? Elevación de sistema muscular se debe muy altos. La presencia de otros síntomas de autoinmunidad, como fiebre, artritis. Si me responde a la terapia de primera línea, los corticoides, por ejemplo, ya que eso es muy importante como diferenciales. A los pacientes con enfermedad por cuerpos de inclusión, los suelen típicamente diagnosticar al inicio como polimiositis, pero son cuadros que no van a responder bien a corticoides. Entonces, esa es una forma de diferenciarlos. La presencia de anticuerpos, especialmente en el cartílago ampliado, ¿no? Puedes encontrar hallazgos por resonancia. Y acá son ¿cuáles son las banderas rojas en esta enfermedad? Si tu paciente pierde peso de forma importante, si tu paciente está con fiebres muy persistentes, si tu paciente presenta anticuerpos relacionados a cáncer, si tu paciente comienza con tos, con síntomas de disfonía, de compromiso cervical importante, que es requiere una atención más urgente. Bueno, chicos, ¿tienen algún tipo de pregunta o que quieran saber sobre el municipio? ¿Te gustan tratamientos con corticoides? ¿A cuándo le gusta uno mejor? Lo que tú esperas con corticoterapia es que dentro del primer mes tengan una respuesta favorable en lo que es evaluación muscular. Hicimos esta evaluación de la idea es que toda evaluación que tú hagas tiene que ser objetiva, ¿no? La evaluación no va a ir por decir, yo creo que está mejor. Tú tienes dos formas básicas para evaluar esa mejor, ¿no? Uno es por clínica. Si tú me encontraste una fuerza muscular de 3 sobre 5, lo que tú esperas con un tratamiento de un control a las 6 semanas, ¿no? Vas a hacer tus evaluaciones no rápidas, sino en 6 semanas con tratamiento, es quizás para las personas que estén en 4 sobre 5 o en un 5 sobre 5. Tienen que haber mejoría de la fuerza. Y luego lo que vas a ver son las sensaciones musculares. Vas a hacer un seguimiento de las épocas. Las épocas, cuando es, si tu paciente requiere uso de corticoide, vas a ver una disminución rápida. En menos de 2 semanas ya tú puedes ver cambios a nivel de sensaciones musculares y cambios a nivel de fuerza, pero tú necesitas tener estabilidad, ¿no? Entonces, tu evaluación para seguimiento y para decir si tu medicamento está respondiendo bien o está fallando demasiado en relación inmediata, haces una evaluación en 3 días, 5 días, y una evaluación en semanas. ¿Cómo se decide entre metotrexate y azacitidina? ¿Ya? Tienes que hacer, bien, ambos tratamientos pueden ser igual de buenos para un paciente con, ¿no? Los dos, pero podrías elegirlo por el tipo de medicamento. Bien, si yo tengo un paciente que tiene tendencia a leucopenia, que tiene 3.000 leucocitos, es más probable que al darle acetopenia a ese paciente no que vaya a leucopenia. Yo preferiría en ese paciente usar metotrexato, ¿no? Problemas de tolerancia. Si tú comienzas a dar metotrexato que se da semanal y tu paciente comienza a hacerte cuadros de dispepsia, de hacen mucho malestar general, vas a tener que cambiar el medicamento o quizás la vía de presentación. Podrías pasar a metotrexato subcutáneo. Haces cambios. Igual no lo tolera por el malestar general que le provoca, o te hace quizás un problema de
cambiar de dos, ¿no? Pero vas a cambiar de todos los efectos adversos que pueden haber en el medicamento. Otro, con respecto a las úlceras orales, no es típico que el paciente con una amitriptilina tenga úlceras orales. Esa es una conclusión. El metotrexato te puede provocar úlceras orales, ciertamente, pero tú vas a dar un medicamento protector que va a ser el cilofuermo. Si tú tienes un paciente con úlceras, puedes decidir iniciar primero con acetaminofén. O sea, va a depender mucho de los efectos adversos de tu medicamento, ¿no? Pero puedes tener la libertad de elegir a ambos. Hay otro muy importante. Si yo tengo un paciente que tiene linfadenopatía, ¿no? Y yo estoy sospechando una probabilidad de cáncer en este paciente, entonces acetaminofén te aumenta el riesgo de neoplasia. Si tú tienes la sospecha de que este paciente puede hacer en la progresión en el tiempo cáncer, mejor no vas a hacer No es una para decir cuál de los corticoides puedes usar. el corticoide típico para usar es la prednisona. Es el que, en el que se basan todos los estudios para miopatías. El otro corticoide es el metiprozol, que utilizas para los pulsos, ¿no? Que son ya por la vía de la administración. ¿Y qué es lo que importa de la clínica y certificado? ¿Ya has sospechado de la enfermedad por corticoides? El problema de enfermedad por cuerpos de infusión, tienes un paciente que está dando tratamiento, ¿no? Tiene debilidad un poco asimétrica, proximal y distal, asistencia por corticoides acetados, hidrocarbónicos, no responde, es probable que tengas un conducto de residuos de infusión. Tienes que usar microscopía fina para encontrar temperaturas. ¿Cuál es el problema? Tiene algunos, no tiene de momento un tratamiento que funcione. Entonces es prácticamente una enfermedad progresiva en la cual te ayudan a decir, hablo de tratamiento de Una pregunta un poco rara. No. Usted envía sus preguntas, o sea, para el examen. ¿Dónde no te pasa? Para eso lo hace. Cada una de las sesiones se divide. La idea de las preguntas es que ustedes entiendan conceptos importantes de la educación. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer son las que nosotros y un poco para analizar unos casos que tienen importancia de algún aspecto, algo de las causas, algo así como las características que te llevan a pensar en determinada lógica que sea. No es que sea sea completamente por ejecución, pero si tú tienes un paciente con un cuadro de intraminopatía, tú tienes que plantear otras posibilidades. ¿Te das cuenta que dibujan los picos? Es más fácil llegar al diagnóstico de una dermatositis que de una polinitis. No necesitas sumar un puntaje total para hablar de una polinitis. ¿Sí? Pero de una dermatositis, ¿no? Para que sea definitiva, te vas a con 3 de 4. Para una polinitis, para que sea definitivo, sí necesitas hacer todos los criterios. ¿Por qué razón? Mira, hasta acá, en clínica, te podrías, digamos, encontrarlo compatible incluso con otra patología diferente. Lupus, por ejemplo.
Lo que más se puede confundir con esta enfermedad es la visión por cuerpos de presión. Y para eso necesitas nerviosa. Por eso es un poco más difícil. Tienes que ampliar tus estudios para el paciente para poder llegar al cuadro. Por eso te lo ponen como una enfermedad escala. La otra que te dice que puede ser igualito, es un lupus. Un lupus se puede hacer también igualito con el lupus. Es igualito. Lo que es la diferencia, no son iguales. Un lupus tiene amoxicilina, tiene complementos, tiene alimentos y bueno, entonces sí lo puedes diferenciar con el luego la describe la característica de la poliomielitis. Esa es el eritema centrado por. Claro, esas son las La poliomielitis no puede tener esos elementos. no. Las tres características dermatológicas son de acuerdo a dermatocitis. La polimiositis es básicamente el compromiso muscular. ¿No? Puede tener, algunos te lo mencionan como un cambio cutáneo, que el rayo no. Pero el fenómeno no es un cambio cutáneo, es un cambio vascular. Entonces la poli no tiene características clínicas específicas para dermatocitis también. Por eso es un poco el tema difuso, pero nada más específico. Sí, es correcto. Pero también tienes que comprobarlo. Porque también hay un grupo de neuropatías que son subclínicas. O sea, puedes no tener síntomas musculares, no tener debilidad muscular, pero en electromiografía puedes encontrar, o en resonancia puedes encontrar positivo. Y eso ya no va a ser adecuado. Sí, la electro es muy útil para aguantar el neurológico. Creo que es enfermedades neumáticas que pueden, sí, incluso hay